Hoy estoy especialmente ilusionado porque el vídeo que vas a ver es con una persona que marcó un antes y un después en mi vida. Él fue quien me metió en un gimnasio por primera vez, fue mi primer entrenador, pero es que su historia va muchísimo más allá. Jaime empezó trabajando como monitor en gimnasio, echando muchísimas horas, pero tenía claro que quería algo más. Y en 2017, cuando apenas nadie subía contenido en redes sociales acerca del entrenamiento online y del mundo del fitness, se lanzó con todo lo que ello conllevaba, porque era una etapa en la que ahora grabar está normalizado y la gente te ve como una persona más que sube contenido, pero en aquella época daba mucha vergüenza y tuvo que desarrollarse como persona y como profesional. Montó su propia marca personal, ayudó a decenas de personas y cambió lo que en su ciudad era totalmente imposible de pensar. Lo más fuerte es que esto solo fue el comienzo y de repente su vida dio un giro de 180 grados hacia el mundo del marketing digital. Hoy volvemos a entrenar con él después de muchísimos años, así que si estás en un momento complicado o necesitas una inyección de motivación, quédate porque Jaime es el ejemplo perfecto de motivación, resiliencia y conseguir todos los objetivos que te propongas. ¿Qué pasa, tío? Esta historia empezó hace muchos años, cuando Jaime se lanzaba a un mundo que casi nadie conocía, los entrenamientos online. Yo fui su primer cliente y junto a él di los primeros pasos en el gimnasio, sin saber que eso sería el inicio de algo mucho más grande. Desde entonces, Jaime ha colaborado y trabajado con algunos de los mayores referentes del sector digital y del fitness. Power Explosive o David Marchante, Álvaro Guzmán, Sergio Beguería, Juan Domínguez, Byvirus y muchos más. Ha pasado de grabarse con el móvil por la calle a estar en eventos, lanzamientos y proyectos con los mejores. Hoy, después de todo ese camino, volvemos a entrenar juntos y esta es su historia. ¿Cuánto tiempo, eh? Ya te digo. ¿Cuánto hace que no estamos aquí en un gimnasio? En un gimnasio te dirá que años seguramente, ¿no? Madre mía, tío. ¿Cómo ha pasado el tiempo, tío? Lo que ha llovido. 2017. Fuiste mi primer cliente. Madre mía. No había cogido una pesa en mi vida, tío. Y yo prácticamente no había entrenado a nadie porque fuiste el primero. Vaya tela, tío, que recuerdo. Pues nada, vamos a hacer un entrenamiento hoy por aquí, ¿no? Vamos a recordar viejos tiempos, sí. Vamos a darle caña. Venga, empezamos el entrenamiento. ¿Qué me vas a hacer hoy? ¿Vas a hacer un entrenamiento como hacíamos antiguamente, claro. Yo te diría de eso, empezar haciendo ejercicios un poco más generales y a partir de aquí, pues más específicos. Empuje, hacemos pecho, hacemos un poquito de hombro también y tríceps, ¿no? Para terminar. Para recordar viejos tiempos. Lo que sufríamos en aquel momento. Venga, vamos a darle caña. Así que nada. Pero tú me digas. Bueno, vamos a coger las cosas. ¿Cuánto hace que no hace un entrenamiento de esto así personal? ¿Cómo me está haciendo a mí ahora? Personal, yo creo que desde 2021, tío, final de 2021. Ahí ya dejé todo lo que tenía que ver con el entrenamiento presencial y puse el foco en otro campo, ¿no? en todo lo que he venido haciendo en los últimos 4 años, tío. Si tuviera que elegir, a lo mejor hubiese hecho algo antes, pero nunca nada diferente. Nada diferente, ¿no? Porque todo lo que he hecho al final me ha traído hasta aquí, entonces era lo que había que vivir. ¿Cuándo empezaste tú en el gimnasio, tío? ¿Cómo fue el meterte en un gimnasio por primera vez? A ver, yo estaba estudiando Ciencias del Deporte allá por 2014, fue cuando ya estaba en el último año de carrera y había un tipo de práctica que se podía convalidar si trabajaba o hacías práctica en algún sitio y como en aquel entonces en mi pueblo solo había 2 gimnasios, yo empecé a trabajar en uno de ellos, se le ofrecí la posibilidad y creo que también para ellos era beneficioso, tenían algún tipo de bonificación por algo y era win-win, así que así fue como empecé en el mundillo de becario, ¿no? Haciendo ahí gimnasio, tío, hacía horas a tope. Hacía muchas horas, muchas clases dirigidas y bueno, ahí fue cuando tuve la primera sensación de cobrar algo, ¿no? A cambio de mi conocimiento, de lo que yo sabía hacer. Pasé de ser estudiante a trabajar por primera vez y cobrar un sueldo, aunque fuera poco, ¿no? En ese momento. Cobraba 400 euros, tío. Y para mí eso era un mundo, porque de pasar a tener a lo mejor alguna paga que te da tu madre o la abuela en algún momento, el verte con ese dinero parecía un mundo. Ya. Te ves sin ningún gasto de nada, viviendo en casa de tus padres, claro. Pues lo utilizabas para tus caprichos, aunque yo me considero que siempre he sido una persona muy ahorradora y la verdad que solía gastar muy poco, tío. ¿Y eso en qué año fue? ¿2016 a lo mejor? Eso fue en 2014. 2014. Y entre 2014 y 2015... 11 años. Fue cuando empecé a tener mis primeros ingresos y verme un poco con esa
sensación. Yo me sentía rico y a lo mejor no tenía ni 800 euros, tío. Ya. Era increíble. Ya cuando terminaste de esa etapa de prácticas, te contrataron en el gimnasio, pusieron tu Eso es. nómina. Yo en ese ¿Te momento... cobrabas bien ahí? ¿Te pusieron una buena nómina alta o qué? No, tío, seguía cobrando sobre 400 y sí que me exigieron un contrato de formación, que a mí me sonaba un poco raro, ¿no? Porque ¿para qué voy a hacer un contrato de formación en deportes si yo ya estaba con la carrera hecha, ¿no? Claro, luego con el tiempo te das cuenta que un empresario pues obviamente mira por su negocio y sé que ese tipo de contratos tenían también alguna bonificación para ellos a nivel económico, de seguridad social o algo así. Y él hacía pues lo que le venía mejor, ¿no? Para su beneficio. Yo es verdad que no lo entendía en ese momento y puse alguna pega que otra, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que me despidieron de mi primer trabajo, que fue ese, fue porque yo no aceptaba esas condiciones. Entonces, claro, yo siempre tenía en mi cabeza que tenía la formación suficiente y como me exigían también unos mínimos de entregar tareas y todo eso, hubo un momento que me llamaron porque no entregaba nada y ahí exploté, porque como trabajaba muchísimas horas dando clases dirigidas y todo eso, yo estaba ya pues súper saturado, ¿no? Y que encima me exigiesen que tenía que entregar unas tareas ya fue como el tope. Y así fue como, después de una llamada con el tutor que yo tenía, a la media hora me llamaron mi jefe en aquel entonces y me dijo que teníamos que hablar y me despidió, básicamente. Y ahí, tío, cuando te despidieron, ¿ya fue cuando te hiciste autónomo y empezaste con el entrenamiento online o seguiste por otro sitio? No, ahí... ¿Otra empresa, otro gimnasio? La verdad que fue una etapa un poco extraña porque en mi cabeza no había absolutamente nada de mentalidad emprendedora. Yo tenía en mi cabeza que tenía que ser profesor, porque toda mi familia son profesores, son funcionarios, y la verdad que para mí era como un choque, ¿no? Porque yo ya estaba empezando a tener mis primeros ingresos y yo me sentía bien con eso. No tenía la necesidad o no quería tener que ponerme a estudiar unas oposiciones para terminar siendo profesor, ¿no? Y aunque se supone que era lo que tenía que hacer, pero para mí era como un choque, ¿no? De realidad, decir, no quiero entrar en ese bucle que entraba todo el mundo. No sabría decirte por qué, pero era lo que yo sentía en ese momento. Así que gracias al buen trabajo que hice, aunque me despidieron en ese primer trabajo por lo que te he dicho, a la semana o 2 semanas, una cosa así, del otro gimnasio, bueno, había 2 porque acababan de abrir otra cadena nueva en Lorca, me llamaron de los 2 y querían contar conmigo. Entonces pasé unas pruebas de selección con una entrevista y los 2 gimnasios querían que me incorporase. Al final tuve que decidir si elegir por la cadena que acababa de abrir, que era como más seguridad, estabilidad, prometedora, o apostar por el negocio de toda la vida, que era un gimnasio privado, pues de emprendedores, ¿no? Y además tenía per horario, pero aposté por las personas más que por los números a priori que iban a ser. Bueno. O sea, al final y también cuando terminas la carrera, tío, eso es lo que le pasa a un montonazo de gente joven. Termina la carrera y parece que la única vía es una oposición o tener un puesto de trabajo fijo y tal. Porque hay mucha gente que no tiene claro lo que quiere hacer, pero se lanza a abrir machetazos y a encontrarse con un poco la aventura, a ver lo que puede tener. Pues tú por lo menos tenías claro lo que no querías. Que a veces es más importante tener claro lo que no quieres que lo que realmente quieres, ¿no? Y eso que el entorno estaba en contra. Yo considero que una de las cosas que me han hecho llegar a día de hoy donde estoy, por no dejarme llevar de las opiniones externas y realmente pues buscar el porqué de las cosas o directamente hacer lo que yo siento que tengo que hacer, aunque a lo mejor nadie le vea sentido, pero que llegue el momento en el que al final yo se lo vea. Bueno, al final esa es la gente que, o sea, al final tu madre o tu tío, gente, ven lo mejor para ti. Dice, no, ser funcionario, una plaza, tranquilo, tal, soluciona la vida. Y a día de hoy lo siguen pensando. A día de hoy lo siguen pensando, seguro. Y tío, la etapa esa ya, cuando empiezas a hacer entrenamiento online, o sea, ¿qué recuerdas de esa etapa cuando empezamos tú y yo a entrenar? Que fui, como tú dices, tu primer cliente. Pero, ¿qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Recuerdos buenos, recuerdos malos? Un poco una mezcla de sensaciones. Yo ahí venía de una ruptura amorosa, que la verdad que también creo que una de las cosas que me han hecho llegar o ser tan disciplinado y a día de hoy estar donde estoy es porque he pasado situaciones personales muy complicadas que me han hecho tener esa capacidad de aguante, de poder pues trabajar todo lo que tenía en mi mano, a veces también por olvidarme, ¿no?, de lo que estaba viviendo a nivel personal, me refugiaba en el trabajo y yo lo que tenía claro era que no quería ser el típico monitor porque ya había hecho muchísimas clases dirigidas y me habían afectado incluso a nivel físico, arrastro una lesión crónica en el codo y demás. Y yo sabía que, no sé por qué, pero sabía que mi futuro no era ser monitor de clase. Así que ahí fue cuando, tras una llamada con un amigo,
que la verdad que me abrió un poco los ojos, que además lo tenemos en común, que es Luis. Me dijo que si había visto a un par de chicos que estaban subiendo cosas a redes sociales, además acababan de abrir Instagram el formato de las historias, que si le podía echar un vistazo a esos perfiles y demás, porque a lo mejor me interesaba tomar un camino diferente. Y eso fue lo que me hizo encender la bombilla y empezar a fijarme pues, en dos personas que hacían lo que yo quería hacer o lo que más o menos yo tenía en mente que podía llegar a hacer, dedicándome al sector del entrenamiento. Y así fue como empezó mi inquietud por el tema online. Tío, me estabas diciendo lo que te lanzó a empezar a subir contenido y demás. Pues bueno, porque Luis, el amigo este que tenemos en común, de aquí le mandamos un saludo. Bueno, te enseñó lo que estaba haciendo dos personas referentes en ese momento a nivel de redes sociales. Y tú eso, ¿en qué momento se te hace chip y dices, voy a empezar a grabarme en mi casa o por la calle? Sobre todo por la calle, en tu casa no te ve nadie, pero por la calle te ve todo el mundo, tío, y da un poco de vergüenza, ¿no? Sobre todo en esa época, que nadie estaba acostumbrado. En ese momento, tío, yo seguía lo que hacía Sergio Peinado y David Marchante, que eran las dos personas referentes en el mundo del fitness, del David Marchante, Power Explosive. Power Explosive, eso es. Y yo simplemente, la verdad que trataba de replicar lo que ellos hacían, porque si ellos estaban en un punto en el que yo quería estar, mi pensamiento era simplemente de, pues voy a hacer lo mismo que hacen ellos para llegar al punto en el que ellos están. Así fue como empecé a subir contenido en redes. La verdad que para mí era un mundo exponerme a la cámara. Me acuerdo que la primera historia en la que yo salía hablando fue para decir que estaba contigo haciendo dominadas. Además lo tengo por ahí grabado, si lo encuentro te lo paso para que... ¿Es la primera historia que subiste? La primera historia que yo subí hablando. Y claro, yo me acuerdo que te pregunté, porque son cosas que no se olvidan, cuando algo supone tanto en un punto de inflexión en tu momento y en tu carrera, lo que está, no se te olvida. Me acuerdo que dije, ¿cómo puedo hacer una primera historia que no sea tan impactante para mí de tener que hablar solo a la cámara? Pues digo que estoy con alguien a que estoy entrenando y suaviza un poco, ¿no? Porque ya te meto a otra persona en la ecuación. Ya. Y me acuerdo que tú estabas haciendo dominadas y yo dije, bueno, estoy aquí con... No me acuerdo qué dije, ¿no? Pero sí que fue la primera vez que yo hablé a cámara, tío, en una historia. Y a partir de ahí intenté exponerme sobre todo a la incomodidad, que para mí era muy difícil porque en mi pueblo, en nuestro pueblo, era algo que no se llevaba, no se hacía. Y si ya de por sí era algo novedoso que se estaba haciendo en las redes sociales, imagínate en un pueblo en el que la mentalidad es súper tradicional, ¿no? Sí, al final la mentalidad en ese momento, la forma de trabajo a nivel fitness y demás, era entrenamiento personalizado, pero estando uno a uno o con una dieta, un entrenamiento, con una página en papel que te imprimía y iba la gente apuntando todos los ejercicios. Eso. Pero el tener una aplicación, yo me acuerdo que luego hiciste como una aplicación o un usuario que nos metíamos ahí todos, hiciste un vídeo guapísimo. Sí, eso con el tiempo que también te utilicé a ti. Al final tú has estado en todo mi proceso de crecimiento, tío. En esa etapa, sí. Y la verdad que ese paso de dar la vuelta al 100% online, porque yo siempre tenía ese miedo, ¿no? De qué pasa si solamente me dedico a esto, si hay gente que está demandando lo presencial, ¿no? Claro. Y no terminé de dar el paso hasta que pasó el COVID, que sí o sí era el momento de dar ese cambio. Y fue cuando me atreví a hacerlo, básicamente porque ahí me quedé sin clientes presenciales, ¿no? Claro. Y también supuso para mí un punto de inflexión tremendo y también el paso ese que necesitaba o ese empujoncito para poder llegar a contratar ese software que yo tenía, que me acuerdo que el CEO del software me hizo a mí como la venta porque todavía estaba arrancando la aplicación, fue algo que nació en ese momento y a día de hoy, que no tengo problema en decirlo, entonces se llamaba DudyFit, ahora se llama Harvey. Es una aplicación que cualquier entrenador online utiliza o la mayoría de ellos. Joder, y yo recuerdo que en su momento fui de los primeros clientes en utilizar eso. Además, no se me va a olvidar porque la reunión, esa videollamada que yo hice con el CEO, era en la cocina de casa de su madre, en plena pospandemia, todavía estamos ahí con eso. Y me acuerdo que era cocina en casa de su madre porque salía la madre por detrás, ¿sabes? O sea, era épico. Yo recuerdo sobre todo esa época, el verte a ti como amigo que éramos y que somos, toda esa evolución tuya, y recuerdo que bueno, hemos compartido muchas reflexiones juntos, momentos malos y momentos buenos, pero sobre todo la parte peor que a veces es ponerte en redes sociales o el grabarte a la cámara, el que la gente te vea que estás haciendo algo diferente a lo que ellos no se atreven, ahora con perspectiva lo vemos así, y es que el traer una cámara como estamos haciendo nosotros aquí hoy, en un gimnasio petado de gente, es algo que hace unos años era impensable. Entonces ese hate que recibes y esa presión hace mucha gente rendirse, hace mucha gente decir, si es que ¿dónde voy si yo no soy nadie? ¿Quién me creo?
Me creo Power Explosive, me creo Sergio Peinado en ese momento. Y tú al final también supiste resistir a eso porque hubo ahí peña que, es que es normal, tampoco tienen culpa porque ellos tampoco conocían ese mundo. Está claro, tío. Entonces recibiste mucho hate, mucha presión y supiste mantenerlo. Y eso es fuerte. Me acuerdo que me afectaba porque era inevitable que no te afectase, sobre todo cuando estás empezando y tienes ese síndrome del impostor que se llama, Eso ¿no? Que crees que no eres suficiente para hacer lo que estás haciendo, pero eso es algo que incluso con los años lo sigues sintiendo y yo creo que la clave está en tener esa mentalidad, ¿no? De que no es que seas el más experto del mundo en una temática, da igual que sea el entrenamiento o lo que sea, sino que con lo que ya sabes a día de hoy puedes ayudar a personas que están en un escalón, aunque sea solamente un escalón por debajo de ti. Claro. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener siempre en la cabeza, que no es que seas el mejor o que te tengas que creer el mejor, sino que simplemente puedes ayudar a personas que están por debajo de ti, aunque sea muy poquito, pero ya sabes un poquito más. Claro. Al final, a la vista está que la decisión sin duda fue buena al cambiar de ser monitor de gimnasio de spinning, estando ahora ya a tope, a dedicarte al mundo online, 5 años después del COVID. Y bueno, y 11 años desde que empezaste a trabajar en un gimnasio, sin duda ahora con perspectiva se ve mucho pero ahora mejor. sí, en ese momento tienes muchas dudas, pero ahora sí que se ve... Muchas dudas. Es que hoy en día cualquiera está haciendo vídeos y o sea, es muy fácil, ¿no? Lo tienes más normalizado. Pero yo, tío, lo que valoro de ti ahora que han pasado tantos años, es eso, tío, yo te admiro en ese aspecto porque ahora yo lo estoy haciendo, me estoy atreviendo a subir vídeos y es cierto que el tener una persona como tú de referente en ese aspecto y cercano, te ayuda mucho y te ameniza el camino, tío. Colócate en una posición que no sea demasiado cerrado para que cuando tú estés precisamente aquí abajo no tengas que meter los codos para adentro. O sea, no tengas que sacar máquina, tío. Y tío, de todo lo que hemos hablado, yo te he dicho mi perspectiva, cómo te veía yo, pero tú desde dentro, ¿cómo lo vivías? O sea, todo ese desarrollo que tuviste que tener en tu personalidad y tu carácter, ¿cómo lo viviste, tío? ¿Pensaste en dejártelo, en rendirte, en que sabías que estaba haciéndolo bien? Yo la verdad que no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, lo que sí sabía es que lo estaba haciendo. Porque si te puedo decir algo a día de hoy que he podido materializar es que la mayoría de personas que tienen éxito y que han pasado por mi vida, la clave es que han estado haciendo todo el rato, haciendo, independientemente de que supieran que estaba bien o que estaba mal, pero accionar ha sido la clave que yo he visto también en otras personas, ¿no? Entonces, por esa parte me siento identificado. Sin buscar la perfección, ¿no? El tirarle a tope. Sin duda. De hecho, en ese momento yo tenía una ambición muy grande. Además, ojalá pudiese volver a ese momento porque estaba súper motivado todos los días. Era la razón por la que yo me levantaba cada mañana. Crecer más. Y en ese momento crecer más en redes sociales. Da igual cómo fuese, yo sabía que con el tiempo iba a llegar. Entonces, claro, yo también creo que ahí hay una combinación, ¿no? De lo que tú te creas que eres bueno y que realmente lo seas, ¿no? Ya ves. Me acuerdo, tío, que hiciste el reto este de las dominadas. Me acaba de venir a la mente. De los burpees, perdón. Wow. ¿Cuántos eran? ¿100 y pico burpees? 200... 200. 200 y pico, tío. Que fue uno por cada like. Hiciste como un reto, una publicación. Claro, en ese momento yo creo que no tenía cabeza, acabé muertísimo. Pero bueno, todo ese tipo de cosas al final son estrategias sin sentido que haces para llegar a más gente, ¿no? Sí. En ese momento tuvo repercusión en el pueblo, no mucho más allá. Buena y mala, porque yo recuerdo los comentarios buenos de decirte se ha hecho 200 y pico burpees y luego en plan, mira el personaje este, ¿dónde va? Haciendo un reto para llamar la atención, pero al final estaban hablando de ti y eso es lo bueno, ¿no? Que hablen de ti aunque sea malo. Entonces la gente, al final, es lo que tú dices, no buscaba la perfección, pero el crear contenido, el subir, esa constancia constante, vamos, todo el rato. Yo lo que destaco de ti como persona es esa, la disciplina, el que no te rinde, el estar a tope, pum, se te pone un objetivo y va a muerte, tío. También depende del momento, ¿no? Cuando tienes mucho por hacer, pues sabes que en algún momento tienes que llegar, pero si no empiezas, como te decía antes, a ejecutar, vas a llegar mucho más tarde, ¿no? Cuando vas creciendo, tus prioridades cambian totalmente y también te haces unas preguntas que al principio ni siquiera tienes en la cabeza, ¿no? Porque yo que recuerdo esa etapa con mucho cariño, mi objetivo ayer era crecer en redes sociales, como te he dicho, pero luego me hice una siguiente pregunta y es, ¿para qué quiero crecer en redes sociales si no estoy sacando ningún tipo de rentabilidad a esa gente que me sigue, ¿no? No lo monetizaba, ¿no? De ninguna manera en ese momento, más allá de los entrenamientos online. Eso es, yo en ese momento no tenía ni conceptos de marketing, ni de ventas, ni de comunicación,
ni del servicio que ofrecía. Sabía que era bueno entrenando a gente, pero no sabía cómo hacer que eso le llegase a la gente. Y recuerdo que al final los pocos clientes que tenía, sobre todo eran más en lo presencial que en el online, hasta que ya di ese paso después del COVID. Pero recuerdo que casi todos llegaban pues porque yo era muy constante haciendo lo que hacía, ¿no? Y si le caía bien a alguien, pues como que daba más esa confianza para que me contratasen a mí, pero tampoco era mucho más allá porque no tenía ni idea de marketing, ni de ventas, ni de nada. Y en esa época, ¿cuánto ingresabas más o menos? O sea, tú dices que de monitor ganabas 400 euros o un poco más cuando te pagaron tal, pero cuando te diste de alta autónomo, ¿fue hacerte autónomo y empezar a captar clientes a tope y ganar 2.000 euros al mes? ¿O te costó mucho trabajo, más de lo que tú te esperabas? Muchísimo más. Además, yo te diría que hasta que no eres autónomo de verdad, no tienes esa presión en la cabeza de que tienes que pagar unos impuestos, tienes que cumplir unos mínimos, y es cuando te empiezan a cambiar las prioridades, porque en esa etapa yo recuerdo que, aunque empecé a trabajar como autónomo en 2017, finales de 2017, no me hice autónomo como tal hasta octubre del 2019. Es decir, que estuve ahí unos años en los que tenía también esa sensación, ¿no?, de no quiero hacerlo mal, pero es que no ingreso lo suficiente como para poder pagar los impuestos y seguir viviendo de esto. También te da la seguridad de que trabajas, o sea, de que vives con tus padres, y eso, en cierta parte, pues no tienes ese miedo tal. Pero bueno, cuando obviamente hay que hacerlo, hay que cumplir con lo que toca. Me hice autónomo y ahí ya fue cuando me cambió la prioridad. Y cuando te diría que cambié de verdad o que se me apretó el culo, fue cuando pasó lo del COVID, tío. El COVID te viste perdido. Claro. Estás suelto, ¿eh? Parece que estás acostumbrado a... Y que fuese entrenador personal y tengo una marca personal desde 2017, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que cuando el día que llegué a 10.000 seguidores, para mí eso era como... Ya lo había hecho todo, ¿sabes? 10.000 seguidores. Cuando llegué a 10.000 seguidores. Yo, para mí, en mi cabeza era espectacular. Ya cumplió. Y en realidad no tenía una mierda. Porque al final mis ingresos seguían siendo los mismos. Claro. Sí que me sentía como que alimenté mi ego, pero más allá de eso, recuerdo que cuando ya llevaba, yo qué sé, un mes, ¿no?, con esa cifra y seguía creciendo un poquito más, me sentía pues como si no hubiese conseguido nada, igual de vacío. Porque al final yo creo que tenemos la mala costumbre de no valorar lo que conseguimos y siempre tener la sensación de que queremos más y más y más. Parece que como que el éxito está en los seguidores que tengas, los me gustas que tengas y esas cifras, pero al final lo que dices, si no ganas dinero, ¿de qué te sirve? Hay gente con un montón de seguidores, comunidades grandísimas, que no saben cómo monetizarlo y les pasa eso, tío, que dices, hostia, es que parece que estoy perdiendo el tiempo. Y luego vuelven a trabajar en un trabajo normal y corriente, con un horario normal. Sin duda. Para poder ganar algo de dinero. Además, yo a día de hoy te puedo decir que he asesorado más de 300 proyectos diferentes, en 7 nichos distintos, o sea, de la salud, del dinero, del emprendimiento, de todo. Y he visto comunidades grandes de millones de seguidores que se ven muy jodidos para llegar a final de mes. Joder. O incluso que cometen el error de tener un equipo muy grande porque como que traducen tener muchos seguidores a tener que tener un equipo muy grande detrás. Ya. Y por el contrario también, ¿no? Personas que prácticamente están solas en el proyecto, que no tienen muchísimos seguidores y que son capaces de facturar muchísimo dinero. Con un mercado un poco más reducido, ¿no? Con un público más reducido. Eso es. Por eso lo que yo te decía al principio, aquí la clave está no en saber dirigirse a todo el mundo, sino ser muy específico o conectar con un tipo de público concreto, porque son los que se sienten identificados contigo y a partir de ahí pues confían antes en ti que en una persona más grande o que hable más genérico. Ya, tío. Es una reflexión importante, tío, porque a veces no pensamos en eso y empezamos a subir contenido sin tener ninguna meta. Y ya no solamente eso, sino que también la gente se lo toma por el lado contrario, es decir, estoy dejando de llegar a muchísimas personas por hablar de algo mucho más concreto y en realidad no es eso, porque lo que estás haciendo es... Esos pocos a los que llegas son buenos, ¿no? Eso es, estás despertando la conciencia de quien de verdad está interesada en comprarte. Ya. Si hablas genérico, la gente al final tiene parálisis porque a veces dices algo que conecta con ellos, otras veces no, y ellos mismos ya no saben si de verdad eres tú la persona que les puede ayudar. Ya. Me decías que la cuerda no te mola, ¿o qué? No, porque cuando tú estás empujando hacia abajo, aquí no existen los ejercicios, existen las fuerzas. Si tú tiras hacia abajo con la cuerda, inevitablemente, ¿qué haces? Abrir los brazos. Entonces, la fuerza va bajando hacia abajo, pero hay un momento que se abre. Claro, con la barra directamente, todo el movimiento va hacia abajo, toda la fuerza va en el sentido que tiene que ir. Claro, no es como si se abriera para allá. Es mucho más eficiente. Fíjate, tío, que todo lo que sé de esto, en la carrera no aprendí una puta mierda. No, es verdad, porque la gente tiene en la cabeza que
que por desgracia, ¿no? La carrera es la solución o lo que tienes que hacer para que te vaya bien en la vida, pero muchos de los conocimientos que a día de hoy mucha gente que tiene éxito no los ha adquirido en la universidad, los ha adquirido por su cuenta. A base de la experiencia, ¿no? Y del día a día. No solo eso, sino que muchas veces la educación reglada, tío, se basa en darte pues unas directrices que no son tan específicas para lo que realmente vas a enfrentar en la vida real. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me ocurrió en mi carrera fue que casi todo iba enfocado a la docencia, pero no realmente al entrenamiento. De hecho, a día de hoy, que colaboro con empresas como Trainology, pues van enfocadas a dar formación sobre entrenamiento personal de verdad, entrenamiento de fuerza, o contexto, ¿no? O ramas del entrenamiento, que de verdad sí que te preparan bien para ser un buen entrenador. Al final pasa un poco como todo, ¿no? Incluso a nivel de finanzas, luego lo hablábamos, que en la universidad o incluso en el instituto nadie te enseña el día a día cómo es de verdad. Y extrapolado al tema de la vivienda, nadie tiene ni idea de cómo es una vivienda, cómo pedir una hipoteca, lo que es un tipo de interés. Sí que pegas coletazos y coges conceptos aleatorios, pero luego se te olvida todo, y cuando llega el momento de enfrentarte por primera vez a la compra de una vivienda o hacer una declaración de la renta o a leer tu propia nómina y saber cuánto estás pagando de impuestos, cuánto estás cobrando para ti limpio, la gente no tiene ni idea de eso. Ellos ven lo que reciben limpio en su bolsillo, pero no saben lo que le cuesta a la empresa, cuánto están pagando ellos, y en la compra de vivienda pasa absolutamente igual. Entonces, claro, Eso es un punto de inflexión en la vida, ¿eh? Cuando te das cuenta de que lo que ganas no es todo para ti y a dónde va todo ese dinero, ¿no? O cómo se gestiona todo eso. Y a efectos de conocimiento también el choque ese con la realidad, de decir, todo lo que he aprendido en la universidad, a lo mejor me sirve solo un 10%. El resto he perdido, no es que hayas perdido el tiempo, pero sí que no te sirve en el día a día. No está bien enfocado, sin duda, tío. Ya. Y tío, ¿en qué momento, porque ya no te dedicas a los entrenamientos, o sea, en qué momento decides cambiar los entrenamientos online y dedicarte, pues bueno, al emprendimiento digital y al marketing y este mundo al que ahora te dedicas? Te diría que hubo un punto de inflexión en mi vida, aunque he tenido varios, pero hubo un punto de inflexión en lo profesional, que sin duda fue conocer a Power Explosive, a David Marchante, y fue algo que, pues bueno, dicen que todo llega cuando realmente estás preparado para recibirlo. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Yo creo que tenía en mi cabeza unas aspiraciones, no sabía cómo llegar, pero pues cuando estaba preparado se me dio. Y precisamente el amigo del que hemos hablado antes, Luis Luis te lo presentó. Me lo presentó. Fue un encuentro entre lo casual y lo premeditado, porque yo ya sabía que estaba viviendo en la zona en la que nosotros vivimos. Y sí que es cierto incluso que alguna vez lo había visto de lejos, pero yo tenía en mi cabeza que la primera vez que si se daba, ¿no?, de poder conocerlo, no sería en el típico formato fan, ¿no?, de te admiro muchísimo, porque yo al final, como te he dicho antes, era una de las personas en las que yo me fijaba, no como admiración, sino para poder replicar un poco todo eso y llegar a tener el éxito que él ha conseguido. Y pues una casualidad, como te digo, medio premeditada, que coincidimos en una cena, y a partir de ahí pues adopté el rol que no suele adoptar todo el mundo, ¿no?, de no mirar tanto por el te admiro, sino de verdad pues cómo poder sacar toda esa información o que esa cena fuese provechosa para mí, ¿no?, para poder sacar conclusiones y demás. Y eso fue lo que a él también le despertó la curiosidad por seguir teniendo contacto conmigo y al final pues ser parte de su equipo durante los últimos 4 años. Hiciste una relación muy buena. Al final yo te veía ahí que estabas mano a mano con él, y lo que en principio fue una cena casual de amigos se acabó convirtiendo en un proyecto importante, ¿no? Sin duda. Y un punto de inflexión en tu vida que de dejar el entrenamiento online empezaste a aprender habilidades y que hoy en día estás desarrollando a tope. Y además, una de las cosas que a mí me hizo dejar el entrenamiento fue que yo a él lo conocí porque él se dedicaba también al sector del entrenamiento. Sí que estaba transicionando más y casi siempre, ¿no?, se dedicó más a la formación de entrenadores que a entrenar a gente, y en ese momento él también tuvo como pues un cambio de identidad, porque él ya venía haciendo lanzamientos de muchísimo dinero y nadie lo sabía, era algo que tenía ahí como oculto, ¿no? Su imagen pública era entrenamiento, formación, pero realmente estaba metido en muchísimos proyectos, y eso fue lo que a mí también me hizo un clic en la cabeza, ¿no?, porque el tener más contacto con él, también formar parte de una de sus formaciones para poder yo seguir escalando mi marca personal, pues también me hizo ver que había otro enfoque que yo no tenía ni siquiera en mi cabeza planteado, y eso fue lo que me hizo empezar a, pues eso, ¿no?, replantearme cuál era mi objetivo con todo esto. Y ya no era dedicarme a ser entrenador online, sino de verdad pues poder trabajar bien en el sector digital, en el emprendimiento,
y dado que tenía una persona que era un súper referente y a día de hoy, pues te diría que, bueno, te diría no, ahí están los datos, está en el top 25 de personas que más facturan en el mundo, en infoproductos digitales. Ya ves. Y obviamente pues no tendría sentido no haber cogido ese camino. Ya ves. Pero entonces tu labor, para el que no lo sepa, o sea, tu amigo de toda la vida, que te estamos viendo, bueno, yo sí sé lo que haces, pero cualquiera de nuestros amigos de nuestro círculo, ¿qué hace realmente o qué ha hecho en los últimos 4 años? Porque la gente no sabe si hace entrenamiento. De hecho, en Instagram hace poco te preguntaron, oye, un entrenamiento para septiembre. No, ya no es un entrenamiento. ¿Qué haces exactamente o tu labor cuál era, tu día a día? Porque la gente habla de marketing digital, emprendimiento, lanzamiento, pero eso suena a otro idioma, nadie sabe realmente lo que es. Entonces, ¿cuál era tu labor día a día? ¿A qué te dedicabas? Pues mira, en un principio la verdad que yo no sabía ni lo que estaba haciendo, porque sí que empecé de ser entrenador online, pasé a ayudar a David en sus proyectos y casi todo lo que hacía pues eran cosas que yo nunca había experimentado. Entonces empecé a formarme en ventas, a formarme en comunicación, a formarme en estrategia de marketing digital, en captación de clientes, en desarrollo de productos, servicios. Son cosas que, claro, se salen totalmente del sector del entrenamiento, ¿no? Van más al sector negocio. Yo recuerdo que en ese momento también tuve una crisis interna, ¿no? De decir, ¿de verdad estoy en el momento y en el sitio correcto, dejando de lado toda mi marca personal, lo que he venido haciendo durante todos estos años, todo lo que me ha costado? Y al final, pues con el tiempo te das cuenta de que sí. Obviamente, pues no es un camino de rosas, porque si te dijese que alguien me ha regalado algo de lo que he conseguido, te estaría mintiendo, porque me lo he currado muchísimo. Y ya no solamente eso, sino que también ha sido muy difícil. Aun sabiendo que estaba en la dirección correcta, ha sido muy difícil mantenerse ahí, saber que eso en un momento determinado daría sus frutos. Así que, por concluir esto, tío, ¿qué es lo que hago? Pues hago muchísimas cosas que no tienen que ver con el sector del entrenamiento, que sobre todo van enfocados en el marketing digital, closer de ventas. He trabajado con muchísimos proyectos, he facturado muchísimo vendiendo para otras personas, sobre todo pues como consecuencia de haberme formado bien en ello. De muchos sectores, ¿no? O sea, en muchos sectores. No del sector del fitness. No. ¿Qué sector? Eso es. Obviamente a día de hoy sigo teniendo relación, ¿no?, con empresas que tienen que ver con el entrenamiento, porque es algo que nunca voy a dejar de tener ese cariño especial, ¿no? Yo empecé ahí con ese sector y también me ayuda mucho a entender a la gente que tiene esas necesidades, ¿no? Porque una de las cosas que a día de hoy hago mucho, que es vender, se basa en saber que tienes la solución a un problema que la gente a lo mejor no sabe que tiene, o sí sabe que tiene, pero no cómo solucionarlo. Y eso es lo que a día de hoy también me motiva muchísimo. Y el poder colaborar con otros proyectos, como te decía, ¿no?, en el sector de las inversiones también, de la salud, del dinero, del emprendimiento, a poder potenciar todo ese trabajo que ellos ya vienen haciendo, pero que no saben cómo darle forma, poder concretar todo eso, ¿no?, en cuanto a estrategia, en cuanto a producto, en cuanto a creación de equipos, ser un líder dentro de ese equipo. Todo eso al final son cosas que no todo el mundo sabe y que obviamente mucha gente está dispuesta a pagar bien por ello, ¿no? Que al final hay que también poner en balanza si lo que haces, obviamente, pues que te motive, que te guste, pero que también sepas que le puedes sacar partido a ello, ¿no? Porque en mi caso concreto he visto que durante los años el entrenamiento es algo que me encanta, que no voy a dejar nunca de hacer, pero que a día de hoy no está mal cambiar de objetivos, que haya alguien que diga, no, tengo que morir ya con este objetivo que me marqué en el primer día. Los objetivos son cambiantes, las motivaciones también, y a día de hoy lo que más me motiva es poder ayudar a muchísima gente sabiendo que yo tengo muchas herramientas para hacerlo. Bueno, quiero dar las gracias a Fitness Park también por permitirnos grabar este vídeo en estas instalaciones del Centro Comercial Dos Mares, en San Javier. Quiero dar las gracias también a nuestra productora audiovisual, KID, que está arriada por ahí por la cámara, saluda, y Jesús, que son los que se están encargando de grabar este primer vídeo, con nuestro compañero Jaime, nuestro amigo. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo a nuestros compañeros de KID. Y yo, cuando cambiaste de sector, es una duda que también tengo. Porque tú al final empezaste emprendiendo en entrenamiento online, pero esto fue empezar a trabajar con David y tener una nómina de 3.000 pavos y pegar el pelotazo, o empezaste de cero. O sea, fue un cambio realmente de 180 grados que cambió tu vida y tuviste que volver a empezar y no valía de nada prácticamente lo que habías aprendido antes, o fue llegar y besar el santo como aquel que dice. No fue nada fácil, tío, y además te diría que durante todo el camino tampoco fue fácil, porque no es que no sirviese de nada lo que había hecho anteriormente, pero sí que es verdad que algunas cosas
que en ese momento no tenían sentido, me ayudaron a potenciar el proceso de aprendizaje de todo este nuevo sector, y en ningún momento, ¿no?, he tenido una facilidad económica desde el primer momento, que mucha gente se piensa que, bueno, ya como trabajas con personas que son, pues eso, están en el top, ya en el momento tú también pasas a tener no solamente el trabajo top, sino los ingresos top. Por lo menos la experiencia que yo he tenido y lo que he vivido ha sido muy diferente en ese sentido. De hecho, lo primero fue un cambio a nivel interno que tuve que hacer tremendo, porque no solamente era formarme para ser bueno en esas habilidades que a día de hoy trabajo, sino también convertirme en esa persona que es capaz de soportar muchísimas horas de trabajo, estar siempre dispuesto, tener que tener una vida de muchísimos viajes, asistir a eventos, trabajar con personas prácticamente de lunes a lunes, y eso es algo que te va afectando a nivel interno. Yo sacrifiqué el contacto con mis amigos de siempre, contigo también, por desgracia. A día de hoy a lo mejor habría hecho cosas diferentes, ¿no? Pero en ese momento sentía que era lo que tenía que hacer porque el contexto me lo exigía, y claro, pues era o dar todo por eso o quedarte al 50% no iba a tener el mismo resultado, ¿no? De hecho, un poco lo que yo fui interiorizando era eso, ¿no? Que si quieres ir a por todas y llegar a tener pues un éxito, ¿no?, que cada uno tiene su definición del éxito. Si quieres después entramos un poquito más en concluir eso, pero para mí en ese momento pues era tener que apostarlo todo, sacrificar todo. Yo también sacrifiqué a mi familia. Obviamente les expliqué un poquito, ¿no?, que mi vida iba a dar un cambio muy grande y que si salía bien, me acuerdo que se lo dije a mi madre, que si salía bien iba no solamente a poder ayudarme a mí, sino ayudarles a ellos también, que a día de hoy te puedo decir que he ayudado muchísimo a mi familia y es de las cosas que más orgulloso me siento. Sin duda el éxito, vamos. Totalmente. Y bueno, pues ese es un poco el resumen, ¿no? Que no todo es tan bonito como se ve, e incluso cuando llegas no es como te esperabas. Ya. Claro que al final, volviendo al tema de los ingresos, no tenías ingresos desde el primer momento. ¿Y cómo fue un poco esa etapa? Igual que me has contado cómo fue a nivel del gimnasio, que tenías una nómina muy baja, luego autónomo y tal, ¿cómo fue la entrada en este mundo? ¿Seguías siendo autónomo? ¿Facturabas por comisiones? ¿Cómo lo hacías exactamente? ¿Tenías una nómina fija, un sueldo fijo? ¿Cómo era esa etapa? Pues básicamente se resume en que yo prestaba unos servicios, seguía siendo y sigo siendo autónomo de siempre, nunca he estado contratado desde ese primer trabajo que tuve de monitor y que me despidieron. Todo lo que he hecho pues ha sido prestar servicios, intentar también, ¿no?, de alguna manera empezar a responsabilizarme más de los gastos que tenía, tanto pues, de impuestos y demás, como los personales y todo. Y bueno, pues de alguna manera trabajar para que más o menos tuvieran una estabilidad, ¿no? Entonces, nunca he tenido un sueldo fijo y a día de hoy tampoco lo quiero, porque una de las cosas que te permiten crecer de verdad es tener esa incertidumbre, no tener techo, y que en cierta parte no tenga la sensación de comodidad, ¿no? Que haya una cierta incomodidad. Yo creo que también es necesario para que pueda llegar a crecer, porque si te acomodas al final, como que, bueno, pues toda esa sensación, ¿no?, de tener que dar el 100% va bajando. Claro, yo pienso exactamente igual, y hay una frase que a mí me encanta mucho, se lo digo a mis amigos, que es que lo bueno es el mayor enemigo de lo excelente. Entonces, cuando tú estás acomodado, cuando tienes un buen puesto de trabajo, no desarrollas todo lo que tú has podido desarrollar. Entonces, tu cerebro llega un momento en el que para, se conforma y dejas de desarrollar nuevas ideas, de esa creatividad, esa inquietud, y al final la necesidad también es decir, hostia, cada mes empiezo desde cero, pago el autónomo, pago los impuestos y tengo que comer. Entonces, te hace mejorar todo lo que tú has mejorado en ese aspecto, y tantos autónomos, tantos emprendedores, sobre todo hoy en día se ve mucho a nivel digital, pero toda la vida ha sido así, porque mi familia, al igual que la tuya, dice que han sido todos funcionarios y demás, la mía es todo lo contrario, han sido todos autónomos, comerciantes, vendedores, y yo he visto desde pequeño en mi casa, y mis tíos, mis primos, todos, cómo han tenido que desarrollarse, mejorar, inventarse cosas, y sin duda creo que eso es una cosa que no debería de perderse, porque es lo que te hace crecer, primero a nivel empresarial y luego como persona también, desarrolla una personalidad y un carácter que si quieres te come el mundo y te puede enfrentar a cualquier cosa, como tú hiciste en su día, que cambiaste del mundo del entrenamiento online, ahora el tema del emprendimiento digital, que son dos mundos totalmente diferentes, aunque pueden ser compatibles, pero sin duda esas habilidades te han hecho poder pivotar a ese mundo. Y tío, ahora mismo con perspectiva, o sea, en 2025, con todo lo que has vivido, la gente que has conocido, porque te has relacionado con gente del sector, no solo del fitness, sino del... Se me para esto, tío. Y yo, después de haberte relacionado con tanta gente del top, o sea, no solo del mundo del fitness, sino del mundo online también,
todo lo que has aprendido, ¿qué podrías aconsejarle a una persona que nos esté viendo ahora y que se esté lanzando al entrenamiento online? Y no solo al entrenamiento online, sino a lanzar su propia marca personal, ya sea de cualquier sector relacionado con el mundo online y con las redes sociales. ¿Qué has aprendido tú que te gustaría aconsejarle al Jaime de 2017 y que sin duda te hubiera servido de ayuda para evitarte algunos errores o algunos calentamientos de cabeza que tuviste en ese momento? Lo primero que te diría es que no tuviera miedo a formarse, porque muchas veces tenemos como esa incertidumbre ahí de que, vale, sé que tengo que mejorar muchas cosas, sé que tendría que invertir en formarme y eso supone pues ponerte en la incomodidad, ¿no?, de gastarte un dinero, pero realmente una de las cosas que me ha hecho a mí avanzar más lento, aunque al final pues obviamente no se puede llegar a conseguir grandes cosas independientemente de la rapidez, pero una de las cosas que yo podría o que hubiese cambiado sería el haber confiado a alguien, en alguien mucho antes, ¿no?, en haber invertido en formación, en haber hecho pues un poquito más de lo que me sacaba de esa zona de confort y posiblemente pues es lo que yo le aconsejaría a cualquier persona que empezase, ¿no?, que pudiera invertir en formarse, ¿no?, porque al final una de las cosas que te ahorra muchísimo tiempo es tener los conocimientos correctos, ¿no?, en el momento adecuado, y eso te permite pues multiplicar todo lo que hagas, ¿no?, porque yo te diría que en el emprendimiento y en la marca personal y en todo lo que tiene que ver con el sector digital, lo primero es accionar, pero lo segundo es accionar con sentido. Entonces, accionar hay que hacerlo, pero si sabes qué herramientas tienes que utilizar para poder llegar a conseguir el objetivo por el que accionas, pues obviamente hay que formarse, ¿no? Y para eso hay que invertirlo. Que pase mucho mejor, ¿no? Sin duda. Ya no solo llega antes, sino que llega directamente al sitio, ¿no? Totalmente. Y al foco. Ya ves, tío. No, al final es eso, que a veces por el miedo a lo que tú dices, a invertir, a información, es una persona que tenga más conocimientos que tú y que te pueda ayudar realmente a llevarte por el camino para que llegue mucho mejor y eso es una cosa que no pensamos, y cuando una persona te pide 1.500 euros por una formación, no sabes realmente cómo lo puedes rentabilizar. Eso al final también lo pagas con muchos errores y también con dinero, porque muchos errores también te cuestan más dinero del que te hubiera ahorrado si hubieras formado correctamente. Y es necesario equivocarse, tío. Yo te diría que cuanto más te equivoques ahora que estás empezando, mucho mejor, ¿no? Porque los errores con el tiempo son más caros cada vez. Así que si nos está escuchando alguien que esté ahí como con esa incertidumbre, ¿no?, de que sabe que quiere conseguir grandes cosas, pero tiene un poco ese miedo, ¿no?, de que a lo mejor no tiene el capital suficiente todavía o que hay cosas o procesos que desconoce, que se tire a la piscina, que pruebe, que falle, que se equivoque, que no pasa nada, que muchas veces tenemos esa autoexigencia que, por ejemplo, a mí también me ha hecho ser a día de hoy quien soy, pero también me ha lastrado, y es ser autoexigente, es decir, no permitirme fallar, me generaba una presión tremenda, y a día de hoy me tomo las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Y si somos capaces de permitirnos fallar también, es mucho, no sé, mucho mejor, ¿no?, poder llegar a conseguir eso que consigues, pero disfrutando del proceso, ¿no?, que la gente se centra solamente en el resultado, tengo que llegar aquí, no estoy todavía aquí, no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, pero si lo tomas con un enfoque diferente es mucho más positivo y lo valoras mucho más. Entonces, si tuvieras que resumirlo en una frase, que evites la parálisis por análisis a toda costa, que acciones, que muchas veces accionar es mejor que buscar la perfección y que al final muchas veces es mejor empezar cuanto antes y repetidamente, vas a aprender mucho más que si empiezas a querer tenerlo todo planeado, porque eso también a nivel psicológico, como tú dices, te genera mucho estrés, te genera frustración, impotencia, porque a lo mejor te tiras preparando un proyecto a la perfección, que le has echado muchísimas horas y luego no sale como querías y entonces te pega un cabezazo y dices, hostia, cago en la puta, tío, que con todas las horas que le he echado. Sin duda, además, no un punto clave en toda mi etapa fue cuando yo tenía ese pensamiento, ¿no?, de querer obtener resultados. Yo tenía incluso en la pizarra de mi habitación, típica pizarra que puedes borrar, ¿no?, y poner ahí cosas, tenía absolutamente todo lo que quería conseguir, que es lo que se suele poner como ejemplo, ¿no?, de objetivos de facturación o conseguir en redes sociales o con tu marca personal. Y a mí me llegó a generar muchísima ansiedad, ¿no?, porque me levantaba cada día y sabía que todavía no había llegado a conseguir eso. Y en un punto determinante en el que no me encontraba muy bien a nivel psicológico, opté por borrar todos esos objetivos porque me sentía un poquito perdido y fue como borrar esa presión de un plumazo. Recuerdo que puse solamente una fecha, que fue septiembre de 2023. Septiembre de 2023.
Y eso es como en mi cabeza tener justo lo necesario para no acomodarme, pero no tener la presión de tener que conseguir nada, ¿no? Y precisamente fue en agosto de 2023 cuando tuve pues los primeros ingresos mensuales altos que yo podía considerar altos, y todo fue viniendo después. Y me acuerdo que con el tiempo volví a casa de mi madre porque yo ya no estaba viviendo allí. Vi ese septiembre de 2023 en la pizarra, cogí un rotulador de los que tenía y le puse el tic en rojo para que cada vez que, a día de hoy lo tengo todavía marcado ahí en la habitación, cada vez que vaya que recuerde ese momento y que me siga impulsando, ¿no? A no ponerme presión innecesaria, disfrutar del proceso y tampoco acomodarme. Qué bueno, tío. Todo el mundo se piensa que es fácil o se crea una imagen por redes sociales, tío, que parece que es todo perfecto, pero yo he sufrido muchísimo, tío. O sea, yo he pasado momentos muy difíciles, sobre todo cuando tuve que sacrificar en ese punto de inflexión la parte de mi familia, de mis amigos, y aún así no me daba resultados a nivel económico. Yo lo pasé fatal, tío. Recuerdo que tuve muchas conversaciones con nuestro amigo Luis, que ya ha salido varias veces, porque imagínate, ¿no? ¿Cómo te sientes sabiendo que estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, pero no tienes el resultado todavía que debería tener? Y eso también es una cosa que le pasa a mucha gente que empieza un negocio digital o su marca personal, tío. Que queremos las cosas rápido y ya. Y esto, te digo que el camino lento es el camino correcto. Sin ninguna duda, tío. A ver, tío. Yo también, por mi parte, por suerte lo he vivido cerca de ti. Nos conocemos de muchísimos años y ya hemos vivido de todo. Las etapas malas las hemos vivido juntos también, cuando hablabas, bueno, que tuviste que cambiar de vida por la ruptura esta que tuviste y todo ese momento. Al final creo que lo bueno es que te hacen ser la persona que eres. Si no lo hubiéramos vivido, es lo que hablábamos antes, que no seríamos las personas que somos, todas las dificultades que tenemos. Y al final eso es con lo que nos quedamos, tío. Y yo también, por mi parte, he querido que apareciera en este vídeo, no solo por los resultados económicos o en números, que hablaba antes de esa pizarra, de que dices, no, yo lo mido en seguidores o en ingresos. Eso al final son números y los números van a ir cambiando siempre. Sino por todo ese desarrollo, esa resiliencia, esa lucha constante. Lo tatué aquí. Mira, resiliencia, esa lucha constante, el saber reponerte ante las adversidades, porque al final psicológicamente sé que es duro muy difícil. Y es muy difícil, tío. Y eso creo que es lo que más la gente antes se rinde, porque afecta mucho y hay que estar muy fuerte para soportarlo, tío. Y yo eso lo valoro de ti mucho y creo que eres un ejemplo para un montón de gente que esté viendo. Muchas gracias, tío. Nos ponemos melosos. No, es verdad, tío, pero si te pudiera dar un consejo habiendo para mí conseguido el éxito, porque yo creo que he conseguido el éxito, es que importa muchísimo más no lo que tienes, sino con quién lo compartes, tío. Y te diría que a día de hoy incluso estoy aplicando esa máxima en mi día a día. No me gusta ni los excesos, ni pues eso, ¿no? De gastar nada, ni, no sé, realmente compartir momentos con las personas que quiero. También la vida me ha hecho que me vaya a vivir fuera de mi pueblo y obviamente pues se ve todo de una perspectiva totalmente diferente. Cuando no puedes ver a tu familia cuando quieres, obviamente es una decisión que yo tomé, pero que de verdad, tío, pasa todo el tiempo posible con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con quien sea, tío, porque todo eso de verdad lo que genera recuerdos. Sí, y no lo que te gastas y el dinero que ganas, tío. Al final yo recuerdo de los viajes que tú y yo hemos hecho juntos, lo recuerdo porque lo hemos hecho juntos, más allá del dinero que nos hayamos gastado, lo que hayamos hecho, porque al final lo que recuerda a la compañía, el estar con los tuyos, y eso es lo que creo que es importante mantener, más allá del proyecto que tenga a nivel laboral o lo que sea. Al final el tiempo es lo que más vale y el tiempo de calidad con la gente que quieras. De hecho tú ahora estás aquí y has venido para 4 días. Estás fuera, has venido para 4 días, pero por lo menos estás 4 días, nos vemos, ves a tu familia, estás con ellos y es necesario, tío, recargar pilas en ese sentido. Yo ahora vuelvo a donde vivo, a Las Palmas de Gran Canaria, y vuelvo con otra mentalidad diferente, porque cuando, como te decía, pasas tiempo fuera, pues valoras las cosas diferentes. Y de hecho yo ya vengo con el mood de, oye, quiero ver a este y a mi familia, obviamente también, ¿no? Pero saber que quiero pasar un ratito de tiempo, aunque sea muy poco, una comida, pues porque cada uno se lo merece. Yo quiero que sean conscientes de que el tiempo que yo invierto, ¿no?, en cada una de esas personas, pues obviamente es valioso y lo quiero compartir con ellos. Bueno, tío, muchas gracias por
por estar aquí en mi canal de YouTube. A ti por invitarme, Por tío. compartir todo lo que sabes, tu experiencia, tu conocimiento, que son muchos. Espero que a mucha gente le sirva de ayuda toda esta experiencia que tiene Jaime. Sin duda, para mí, no solo como persona, a nivel digital, a nivel de marca personal, es un referente y ahora con perspectiva valoro mucho más todo lo que hizo en esa época, en 2017, cuando apenas nadie lo hacía, cuando daba vergüenza ajena totalmente a ponerte una cámara en un gimnasio o en la calle o simplemente grabarte una story para Instagram. Eso es algo muy difícil, que solo el que se ha puesto a hacerlo lo sabe, y yo es una cosa, como le he dicho, que valoro mucho de él y quería que lo conocierais también para que aprendierais de toda esa experiencia que tiene. Es una persona referente. Seguidlo en su Instagram, lo voy a dejar debajo en la descripción. Espero que haya gustado este formato de vídeo, así que suscríbete y nos vemos en el siguiente.